En los negocios no sobrevive el más fuerte ni el más grande. Sobrevive quien aprende a reinventarse, quien convierte la adversidad en motor de crecimiento. Eso es resiliencia empresarial. Bienvenidos a Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que define la diferencia entre empresas que se quiebran en la tormenta y empresas que florecen en el medio de ella. Pero también, ¿qué pasa con nosotros como personas dentro de todo este sistema? Para eso, tengo el honor de presentarles a una invitada extraordinaria, Sandy Mora. Es conferencista internacional mexicana, TEDx speaker y autora del bestseller Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Su trayectoria combina más de 20 años de experiencia corporativa con una década dedicada a entrenar líderes y organizaciones en resiliencia, felicidad organizacional e inteligencia emocional. Es creadora del modelo Feliz, que ayuda a equipos a ser más productivos, antifrágiles y emocionalmente responsables. Su propia historia personal, marcada por retos profundos, la ha convertido en una de las voces más poderosas y auténticas en Latinoamérica sobre cómo transformar crisis en oportunidades de evolución. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias, Raúl. Encantada de estar aquí. Para mí también es un privilegio tenerte y un gran honor. Y aquí, Sandy, hablando de tu trayectoria que incluye desafíos profundamente humanos, ¿cómo ha sido esa experiencia personal que se convirtió en el motor de tu enfoque profesional en resiliencia y desarrollo humano? Pues mira, así como dices, a punta de adversidades, pues como a todo mundo nos pasan cosas y en mi caso fueron un suceso tras otro de situaciones bastante complejas que me fueron de alguna manera pues quebrando una armadura que yo me había construido a lo largo de mi vida como mecanismo de defensa y que esos golpazos de la vida me ayudaron a entender muchas cosas que para otros puede ser que sean muy obvias, para mí, que estaba yo acostumbrada a trabajar desde la razón prácticamente nada Mm. más, ¿no? Con el tema de orientación a resultados, todo tiene que tener cierta lógica, todo tiene que hacer sentido desde el deber ser, etcétera, y de repente, pues estas situaciones complejas que tuvieron que ver con divorcios, con un hijo enfermo, con una enfermedad, yo tuve cáncer, etcétera, pues me llevaron a conectar con mis emociones y con esta otra parte del ser que es parte integral de nosotros y que yo tenía como escindida. Entonces, pues esa reconexión fue dura, dolió en su momento, pero la verdad es que la agradezco inmensamente porque me ayudaron pues para mí como cerrar el círculo de la experiencia humana, integrando y conectando cerebro con corazón, razón con emoción, y eso pues me ha llevado a donde estoy hoy en día. Ese tiempo donde todas estas cosas sucedieron, evidentemente fue un tiempo de profunda transformación, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Cambié de carrera, estudié una maestría en desarrollo del potencial humano después de haberme dedicado más de 20 años a publicidad y mercadotecnia. Y bueno, pues obviamente esta transformación también tuvo un efecto en mi vida profesional y también lo agradezco porque hoy soy muy feliz en lo que hago. Sabes, por eso es que pienso que ahí está lo auténtico, Sandy, de tu mensaje, porque lo has vivido, lo has superado, pero a la vez has creado tu propio sistema de apoyo a los demás en esa resiliencia. Y creo que muchas personas que nos están escuchando hoy necesitan encontrar cómo transformar ese dolor que muy probablemente están sintiendo en un propósito, como reencuadrar todo eso. Así es, pues es hacer sentido de lo que nos pasa, es una de las necesidades más grandes, pero también una de las maravillosas habilidades que tiene el ser humano. Somos seres de narrativas y, y todo depende de la historia que nos contamos. Entonces creo que tenemos esa maravillosa habilidad de ir dándole sentido y haciendo sentido de lo que nos sucede de una forma que pueda ser constructiva para nosotros, porque tenemos una tendencia, claramente el ser humano tiene un sesgo hacia lo negativo por supervivencia, pero cuando nos hacemos conscientes y nos damos cuenta que nosotros mismos somos capaces de
de reescribir de alguna manera la historia que nos estamos contando, de verla con otros ojos, la misma situación, y que eso nos posibilita una serie de puertas para salir adelante y para incluso salir enriquecidos. Es lo que se le llama crecimiento postraumático, y no tiene que ser necesariamente una situación profundamente traumática, pero cualquier adversidad tiene regalos ocultos que, si decidimos observarlos y aceptarlos de manera consciente, nos van a enriquecer y nos van a ayudar a crecer. Entonces es más allá de la resiliencia. Yo digo, la resiliencia es haber sobrevivido al trancazo, ¿no? O sea, te tiró la vida, te pudiste levantar otra vez. Eso es resiliencia. Y lo que llama un autor que se llama Nassim Taleb, que es un concepto que yo encontré hace algunos años y me encantó, es antifragilidad, ¿no? Lo que Nassim Taleb llama antifragilidad es esta capacidad de poder crecer frente a la crisis, de nutrirnos del mismo caos. El universo es cambio constante, es movimiento constante, pero nuestro cerebro y el que yo digo, el chango loco que vive en nuestro cerebro, que pretende, pues tiene el trabajo de mantenernos con vida y que sobrevivamos, prefiere la estabilidad. El tema es que la estabilidad es muy efímera. Entonces necesitamos integrar esa necesidad de estabilidad con la realidad del cambio constante, y para eso necesitamos mucha conciencia y mucha autoobservación, pero tenemos esta posibilidad maravillosa de ver las cosas desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que este es un gran regalo del ser humano, y de poder decidir contarnos una historia menos trágica y menos imposibilitante, y abrirnos paso, y entonces enriquecernos de la experiencia, por dolorosa que sea, y poder salir transformados y fortalecidos de esas adversidades. Y hablando de regalos, tu libro, Alquimia Emocional, el cual yo tengo, Sandy, es ese tipo de libros que te llevas literalmente, y no estoy mintiendo, o sea, literalmente al corazón, ya que habla de transformar adversidad en crecimiento, aun cuando ya sepas del tema. O sea, conocemos el concepto de resiliencia, conocemos que hay que crecer y hay que trabajar en la adversidad, pero leer el libro es un recordatorio de que esos regalos ocultos que enriquecen hay que ubicarlos y muchas veces trabajarlo para encontrarlos y reencuadrar. ¿Cuál es ese núcleo de la filosofía que manejas allí y cómo puede ser esto aplicado concretamente, por ejemplo, a líderes o a personas en momentos de crisis? Y fíjate que pues ahí planteé a manera de fórmula, como un modelo de lo que para mí se fue formando como un camino en este proceso, donde me quedaron muy claros como algunos elementos que sí o sí tienen que estar presentes para que tú tengas esta capacidad de transformar pues esa mierda que a veces la vida te manda en un abono que te haga florecer, ¿no? Entonces, lo primero que encontré es, primer ingrediente indispensable, es decisión. Muchas veces estamos metidos en el fango y decimos que no nos gusta, pero no tomamos las decisiones necesarias para salir de ahí. A veces porque tenemos ganancias secundarias como víctimas, a veces porque ya se volvió nuestro status quo y ya estamos de alguna manera cómodos o seguros ahí. Pero ¿cuánta gente no conoces que se queja, se queja, se queja, pero al final no hace nada, ¿no? Entonces necesitamos tener esta decisión personal que nadie más puede tomar por nosotros, de salirnos del fango, de no ser víctimas, de hacer el trabajo que se tenga que hacer, y a veces implica un trabajo personal intenso y a veces puede ser un poco doloroso, pero tomar esa decisión de hacerlo para salirte de donde estás. Entonces, lo primero es decidir que estás dispuesto a hacer la chamba, ¿no? Que estás dispuesto a hacer el trabajo. La segunda es aceptar, y es dejarnos de pelear con la realidad. Tendemos a resistirnos a lo que está pasando, tendemos a resistir el cambio, y entonces se desgasta toda nuestra energía en esa lucha constante contra la realidad, que vamos a perder 10 de 10, la vamos a perder porque la realidad ya está ahí, no te está preguntando ni te está pidiendo permiso. Entonces, pasar por este proceso de duelo, que es natural, que es normal y que puede tomar más o menos tiempo dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, pero llegar a la aceptación. Es normal pasar por resistencia, es normal pasar por negación, por enojo, por tristeza, como todas las etapas del duelo, pero al final tienes que llegar a la aceptación y decir, ok, es lo que es,
no me gusta, no es lo que yo hubiera querido, yo no lo pedí, pero aquí está. ¿Qué voy a hacer con esto? Si tú no aceptas dónde estás parado, no lo puedes transformar, no tienes una base de dónde moverte. Entonces, pues hay que llegar a ese proceso de aceptación, y en la medida que lo practicas con las cosas pequeñas en la vida, vas adquiriendo esta capacidad de cada vez más rápido pasar tu proceso de duelo y abrazar la realidad como viene, para entonces poder, digamos, proactivamente ver cómo la puedes transformar. Entonces, aceptación es el segundo ingrediente. El tercer ingrediente es la gratitud, y creo que esto todos lo sabemos y se ha dicho hasta el cansancio, y todo el tiempo compartimos memes e imágenes que hablan de la gratitud, etcétera, pero el tema es, ¿la practicas todos los días? O sea, ¿realmente la estás practicando? ¿O nada más sabes que es importante, pero ahí se queda? Entonces, hacer este ejercicio consciente de agradecer lo bueno que hay en tu vida, y que aunque estés en una situación muy complicada, poder voltear a mirar lo que sí hay, lo que sí funciona, lo que sí puedes hacer todavía, y poner el foco ahí. Eso te va a ayudar a reprogramar a tu cerebro y a ayudarle a ese chango loco a Ujú. empezar a voltear a buscar también lo bueno y no solo poner la lupa en lo malo. Entonces vas redirigiendo este sistema que tenemos, este sistema reticular activador ascendente en el cerebro, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que es esta antena hacia la cual te vas a sintonizar. Entonces tú la puedes dirigir haciendo estos ejercicios de gratitud. Y esto va cableando un estado mental más optimista, empiezas a encontrar posibilidades. De verdad, yo creo que si hay un ingrediente mágico en el crecimiento personal, es la gratitud. Y después viene la fe, y la fe es dos cosas. Por un lado, sí, lo que entendemos como fe en un ente, energía, como lo gustes llamar, superior, que hay un orden más grande que tú no alcanzas a entender, pero hay un orden perfecto en el universo, y confiar en que las cosas se van a acomodar como se tienen que acomodar, como toca que se acomoden, ¿no? Y poner esa fe y hay cosas que no están en mis manos, las pongo en manos de ese Dios o de ese universo, o como lo quieras llamar. Pero la otra parte importantísima de la fe es esta fe en ti mismo, creer, ¿no? Y confiar en que tú eres capaz de resolver la situación, que a lo mejor ahorita no te sientes con las herramientas, pero tienes la capacidad de aprender, tienes la posibilidad de pedir ayuda, vas a poder, has salido de otras situaciones y circunstancias en otros momentos, y esta no va a ser la excepción. Entonces, tener esta confianza en ti mismo, en que quizá ahorita no ves cómo, pero vas a poder, y esto va a pasar, y vas a salir adelante, y vas a poder voltear a ver esta situación y estar en otro mucho mejor lugar. Entonces, también tener esa fe y esa confianza. Y por último, yo hablo de elevarlo a la potencia del amor, y hablo del amor como esta energía contraria al miedo, porque cuando estamos en miedo, que es lo que sucede cuando las cosas se ponen difíciles y este chango loco se pone histérico, el córtex prefrontal, esta parte sabia, pensante, analítica, capaz de buscar soluciones, creativa, se bloquea. Entonces, si estamos en miedo, que es la respuesta natural, pero si no aprendemos a controlar ese miedo a través del amor, y hay muchas prácticas, y está la meditación, y está la respiración, y está salir a la naturaleza, y está la gratitud misma, conectarte con el amor y bajarle al miedo, no vas a poder hacer este proceso de alquimia, porque si no hay amor, no tomas decisiones. Si estás en miedo, estás en duda y no te atreves a caminar y avanzar. Si estás en miedo, no hay aceptación, estás en negación y en enojo. Si hay miedo, no hay gratitud, al contrario, hay reclamo, hay quejas. Si estás en miedo, no hay fe, hay duda. Entonces necesitas conectar con el amor para poder entonces ya ponerte en acción, que ese sería como el sexto ingrediente, que no viene en la fórmula como la planteé en el libro, pero sí en el último capítulo, y es, ¿qué voy a hacer con esto? Ok, ya estoy aquí parado, esta es la situación actual, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y cuál es el siguiente paso desde el amor, no desde el miedo, que puedo tomar para ir saliendo de este lugar donde no quiero estar y acercándome a un lugar donde
donde quisiera yo estar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el proceso de la alquimia emocional. Y hay muchas herramientas que te pueden ayudar, el sentido del humor, obviamente un mindset optimista, muchas cosas, pero básicamente es esto. Al final, Sandy, somos personas quienes integramos este mundo corporativo, por ejemplo, y tenemos que conectar con ese amor, como tú dices, con esa gratitud, para alejar la ansiedad, porque la ansiedad, dentro de ella hay miedo, qué va a pasar en el futuro, y llevarnos a la paz, que es el estado desde donde mejor podemos producir ideas, hacer cambios. Y para llegar a esta paz, por cierto, y lo he aprendido con muchos maestros, tú eres una, aquí estoy escuchando atentamente y llevando a mi propia vida lo que estás diciendo, por cierto, pero para alcanzar esa paz también pasamos por un camino, una conexión con ese modelo que también sé que has creado, que ese es ser feliz, el modelo feliz, y lo has desarrollado donde está parte del bienestar, la felicidad, cómo es la fragilidad, el liderazgo. ¿Cómo es ese recorrido y en cada pilar de tu modelo feliz? Mira, el modelo feliz, gracias, lo planteo como un modelo de trabajo con las empresas y no hice este link que me habías preguntado, perdón, sobre el alquimia emocional y el liderazgo, pero creo que lo estás diciendo muy bien. Para poder liderar, necesito yo tener una mente clara, necesito yo poder hacer un assessment correcto de la realidad y para eso yo tengo que aplicar el proceso de alquimia emocional en mí mismo para después poderlo transmitir al equipo y poder liderarlo o guiarlo hacia un mejor lugar. Y en ese sentido, el modelo feliz lo planteo como un modelo de trabajo con las empresas, porque yo hablo de construir organizaciones emocionalmente responsables. Esto es, que tengan en cuenta esta parte emocional. El trabajo es una experiencia 100% emocional. Bueno, toda la experiencia humana es una experiencia 100% emocional y el trabajo no se queda fuera, aunque creamos que el trabajo es más racional, que el trabajo es más frío, que el trabajo ¿no? Se separa de la vida personal. La realidad es que no, somos seres integrales y todas las experiencias que vivimos están cargadas de emociones. Y si no sabemos gestionar esas emociones, si no nos hacemos conscientes de ellas, pues al final nos acaban a veces echando a perder la fiesta. Entonces, este modelo feliz pretende construir organizaciones emocionalmente responsables donde cada elemento, obviamente es una letra que responde a algo. La F es felicidad y bienestar como centro de la cultura y como eje transversal de la estrategia organizacional. O sea, siento que hemos perdido de vista, o muchas organizaciones, no todas afortunadamente, pero muchas han perdido de vista que al final la función para la que estamos creando una empresa que genere productos o servicios para las personas y que tenga empleados es para que todos tengamos más bienestar. Y si alguna de los stakeholders no está teniendo bienestar, entonces algo está fallando en la ecuación. Entonces necesitamos poner la felicidad y el bienestar al centro de la estrategia organizacional y de la cultura. Después la E habla de equipos antifrágiles y es cómo construimos estos equipos que se puedan crecer frente a la adversidad, que sean modulares, que sean ágiles, que sean flexibles, que sean resilientes, y para esto se necesita construir una seguridad psicológica que depende del líder y de la cultura para que haya alta confianza. Y se ha demostrado que los equipos de alta confianza son equipos de alto rendimiento y que también son altamente flexibles y adaptables. Entonces, ¿cómo creamos equipos antifrágiles? La L es de liderazgo positivo, o lo que yo llamo liderazgo de corazón abierto, y es cómo me convierto en este líder que puede generar ese espacio para el equipo, que puede generar esa seguridad psicológica y requiere sí o sí, y esto a muchos no les gusta, pero pues es como es, requiere de abrir el corazón. O sea, requiere de ser vulnerables, requiere de conectar con el amor, requiere de conectar con un propósito mayor y saberlo transmitir, requiere de validar al otro, de hacerlos saber que ahí está y que lo estás viendo y que valora su aportación o su contribución. Entonces, ¿cómo construimos este liderazgo de corazón abierto? La I es de inclusión y diversidad emocional. Esto es, empezar a convencernos de que si el trabajo es una experiencia 100% emocional, aceptar toda la diversidad de emociones que se presentan dentro del entorno de trabajo es indispensable y necesitamos aceptar que así es, ¿no? Y abrir espacios para poder hablar de lo que se siente y que no esté tachado de sentimentalismo y de superficialidad
el que alguien muestre una emoción, ¿no? Hay que enseñarle a gestionarla para que si hay enojo, pues no actúe el enojo golpeando al vecino, pero se vale estar enojado y se vale hablar del enojo y de ver cómo lo resolvemos juntos o de la tristeza o de la ansiedad o de la incertidumbre, etcétera. Entonces, diversidad e inclusión emocional es la I, inclusión y diversidad emocional. Y la Z habla de generar una zona de resultados cuantificables y medibles, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. O sea, claramente, si la empresa no genera negocio, nadie va a tener trabajo. Entonces se necesita. Claro que los números son importantes, pero nunca deberían de estar por encima de quienes logran esos números. Y es cómo encontramos estas métricas que combinen KPIs de negocio con métricas de bienestar personal y colectivo dentro de la organización, ¿no? Entonces, esto es lo que yo planteo como el modelo feliz para poder hacer de estos lugares de trabajo organizaciones emocionalmente responsables. Me encanta cómo conviertes la felicidad en estrategia y porque la felicidad no es un accesorio y yo pienso así y se podría decir con lo que acabas de comentar que la aplicabilidad de este concepto feliz conlleva a crear organizaciones responsables como nuevo paradigma, eso de la organización emocionalmente responsable. Hablabas de los KPI, de las mediciones, pero primero ocupémonos de quién genera ese resultado. Y fíjate que de un tiempo para acá, y sobre todo este término que surgió en Estados Unidos, después del 2021, que vivimos en un tiempo marcado por algo que llamado la gran renuncia, que es como una especie de fenómeno donde muchas personas han estado renunciando voluntariamente a sus empleos, pero también por el tema de la aceleración tecnológica y la transformación. Pero ¿cómo puede una organización desarrollar esa antifragilidad frente a estos retos? Mira, creo que ese es la gran tarea que tenemos enfrente de nosotros ahora con este arribo de la inteligencia artificial y de toda esta tecnología. ¿Cómo la mantenemos humana? ¿Cómo nos aseguramos de que sí nos ayude a ser más eficientes, sí nos ayude a resolver problemas, pero no genere otros problemas humanos? Y a mí hablamos de que la gente siga teniendo trabajo, ¿no? De que la gente siga teniendo esta capacidad de ser productivo económicamente y tenga los medios para subsistir, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un llamado importantísimo a los directivos, ¿no? A la gente que toma las decisiones en las organizaciones. Es bien diferente un approach donde dices, voy a meter la tecnología para hacer nuestra chamba más eficiente y entonces tú, Sandra, que trabajas aquí 8 horas, puedas hacer tu chamba en 7 y tengas 1 hora más para vivir tu vida y tomar mejores decisiones mañana que regreses al trabajo. Y otro approach es este approach donde voy a hacer ahorros a toda costa y entonces me voy a deshacer del 50% de mi plantilla porque el otro 50% lo voy a poner a trabajar 10 horas, pero con IA para que hagan lo de los otros. ¿Me explico? Entonces, creo que son dos approaches bien distintos y que esto tiene mucho que ver pues con la ética de los dirigentes de la empresa. O sea, tú puedes usar la IA igualmente de forma muy, muy eficiente y eficientar tus procesos y acelerar ciertas cosas sin deshacerte de la gente, haciendo a esta gente más productiva gracias a la IA y dando más libertad. Mi fantasía, mi deseo es que logremos aplicar esto de manera que podamos tener estas famosas, ¿no? Semanas de 4 horas diarias de trabajo y tengamos más tiempo para conectar como seres humanos, para tener una vida, ¿no? Gozar, salir a la naturaleza, etcétera, sin dejar de ser productivos, siendo mucho más eficientes, trabajando menos tiempo, todos seguimos ganando. Entonces, y también el llamado es una organización emocionalmente responsable, también se hace cargo de esto y toma una decisión en cuanto a cómo voy a utilizar la tecnología y cómo voy a cuidar a la gente para que esta tecnología nos beneficie a todos y no solo a una parte. Grandioso. Estoy conversando con Sandy Mora, la cardióloga organizacional. Sandy, y justamente viendo tu charla TED, Controlas o Fluyes, señalas que la resistencia no es resiliencia. ¿Cómo podemos desaprender ese impulso de controlar todo que nos limita, esa capacidad que podemos tener de adaptarnos y transformarnos? Pues un poco era lo que platicábamos con la fórmula de la alquimia emocional. O sea, tendemos a creer que
alguien que es como un roble y que resiste los embates de la vida sin moverse, es alguien muy resiliente, y en realidad no es así. En realidad, la resiliencia es este ejemplo que nos ponen constantemente del bambú, que es flexible, ¿no? Y se mueve con el aire, pero no se rompe. Un roble, si llega un aire muy fuerte, sí lo puede tirar. Entonces, no hay que confundir resistencia con resiliencia, porque la resiliencia implica flexibilidad y la resistencia es rigidez. Entonces necesitamos empezar a aceptar la realidad y no pelearnos con ella, porque resistir es esto, es en contra. Yo me imagino alguien con una tabla de surf, imagínate, Raúl, alguien con una tabla de surf que se está enfrentando a una ola enorme y pone su tabla de surf enfrente de él y dice, no me mojarás, ¿no? Y la detiene ahí y viene la ola encima. Por supuesto que no le va a servir de nada. Esa tabla resistiendo esas cantidades de agua no le van a ayudar en nada. Es más, le va a estrellar la misma tabla de surf en la cara. La diferencia es qué hago con esa tabla de surf y viene esta montaña de agua. Bueno, pues entonces la utilizo para treparme en ella. La acepto la ola, no la resisto. Y esa es un poco la metáfora, ¿no? Cómo podemos aprender a ser flexibles y fluir con lo que la vida nos está aventando en lugar de desgastar nuestra energía en pelearnos con la realidad. Ahí hay una enseñanza clave para todas las personas, gerentes, colaboradores. Soltar no significa perder el timón, significa abrir espacio para nuevas rutas. Muchos líderes creen que controlar cada detalle es la forma de asegurar resultados, y tú lo has dicho magistralmente, pero lo único que logran es frenar la creatividad, la confianza y la resiliencia de sus equipos. Bueno, ya finalizando, Sandy, si tú tuvieras que escribirle una carta, por ejemplo, a un CEO del futuro, ¿qué mensajes les darías para asegurarte de que su organización florezca integrando bienestar y rendimiento? Ay, qué lindo ejercicio, lo voy a hacer, ¿eh? Me voy a sentar a escribirla ahorita, así de bote pronto. Yo te diría que jamás el número sea más importante que las personas. O sea, esa es, creo que, la primera. Que el número sirva a todos. Que el trabajo es una parte integral de la vida del ser humano, y el ser humano es holístico, completo, con muchas aristas, y todas esas aristas juegan dentro del trabajo. Y entonces abrazar la humanidad, darnos permiso de ser humanos también en el trabajo y apalancarnos de esa maravillosa humanidad y de esa parte también emocional, que es lo que finalmente nos hace movernos para lograr mejores resultados para todos, ¿no? Yo creo que eso sería. Sandy, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tu historia, y definitivamente hoy nos dejas claro que la resiliencia no es un concepto de moda, es la competencia estratégica que define la vida o la muerte de las empresas, de las personas también. Tu modelo feliz me encantó, me lo llevo. Tu visión de organización emocionalmente responsable, tu experiencia personal. Recuerda que no hay adversidad que no pueda convertirse en un aprendizaje de evolución. Y a quienes nos escuchan, los invito a leer el libro Alquimia Emocional y seguir un podcast que me fascina el nombre, El Club de la Limonada, de Sandy, y explorar también su web, sandy-mora.com, donde encontrarán herramientas prácticas para llevar la resiliencia a tu vida, a tus negocios. Esto fue Clientología y Negocios, el podcast donde entendemos que servir es una estrategia con alma. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y te espero en el próximo episodio para seguir transformando juntos el mundo de los negocios, de las personas, desde el corazón. Gracias, Sandy. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto.